No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía por el alma de Guillermo Núñez Vergara al cumplir 6 días de fallecido, intención de sus amigos Salim Cefair, Enrique Cruz, Romelia Gómez, Octavio Acosta, Rogelia de Rodríguez y Alonso Durán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo, cosa que no ha hecho, si es verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís con vuestros pecados, y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no,
Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios, a quien se refugia a tu derecha. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy la palabra de Dios, que como siempre nos ayuda a instruirnos en las cosas del reino. Las cosas del reino, queridos hermanos, son aquellas situaciones nuevas, o mejor dicho, las más antiguas, las originales, porque proceden de Dios. Esas cosas, las primordiales, las originales, se nos han ido olvidando o se nos olvidaron con el pecado, y por eso el pecado nos pone simplemente en la superficie y pensamos que por estar en la superficie del conocimiento, de la razón, de las experiencias de la vida y de muchas cosas, ya con eso es suficiente. Pues resulta que nuestro Señor Jesucristo ha venido al mundo para enseñarnos las cosas del reino. Él mismo le ha ido enseñando a todos los que han hecho el plan de salvación desde antiguo, con los judíos, con todos aquellos actores y actrices que han participado de esa historia de salvación y que está en el Antiguo Testamento. Es Jesucristo nuestro Señor, porque Él es la palabra de Dios, o como dice el apóstol San Juan allá en el primer capítulo del Evangelio que él escribe, Él es el Logos. Logos es una palabra griega muy especial que significa, si se puede traducir al español, la razón de ser de todas las cosas, la que le da orden a todo. Él es el mismo Jesucristo y en español se ha traducido como palabra de Dios. A ver si de pronto le damos quizás algún día un aspecto un poco más preciso. Pues resulta que nuestro Señor Jesucristo ha venido para regalarnos esas cosas primordiales, originales, las que se nos oscurecieron, que se nos perdieron por el pecado. Por eso hoy nos presenta precisamente la primera lectura, uno de los eventos que hacen parte fundamental de nuestra fe, que los muertos resucitan. Unos dicen que no y otros dicen que sí. El gran problema epistemológico
y que hay que hacer toda una serie de controversias, es porque ni el uno ni el otro tienen pruebas evidentes de que existe o no existe. Los que dicen que no existe no pueden decir por qué no existe. Los que decimos que sí existe, lo único que tenemos es la experiencia de fe religiosa profunda, esa acción de Dios a través del Santo Espíritu. Y vaya usted, demuestre cómo es que se tiene el Santo Espíritu, la acción que Dios hace a través del Espíritu Santo en su iglesia a lo largo de los tiempos, y nos presenta a nuestro Señor resucitado, que es una experiencia que solamente tenemos los que pasamos por este acontecimiento de fe, pero no lo podemos demostrar científicamente, ontológicamente o de otras formas. La única forma de entregarlo o de dar evidencia de él es a través de los actos. Alguien que cree en la resurrección tiene un modo de vivir diferente a los demás, porque está convencido desde lo más profundo que lo que está haciendo y esa forma o estilo de vida proceden precisamente de la vida nueva que ha creado Dios a través de Jesucristo cuando lo levanta de entre los muertos. La vida nueva que tiene Cristo Jesús, donde su cuerpo de carne ya no es un cuerpo que muere, sino un cuerpo, una carne que nunca morirá, porque ha llegado esa carne al grado de Dios. De esa carne se nos revestirá también a nosotros, porque por ahora estamos con carne de pecado, carne que se va a morir, carne que se va a corromper y se va a desaparecer para ser revestidos. Esto es un término de San Pablo, y entonces seremos revestidos de Cristo. Y eso necesita fe, una profunda fe, que es lo que hace de fundamento esencial y primordial a los que precisamente tenemos esa fe. ¿Fe en qué? Pues como dice hoy el Salmo 16, al despertar me saciaré de tu semblante, te veré cara a cara, con mis ojos de carne, pero carne que no muere, la carne resucitada. Esa era la fe antigua de los judíos precisamente, cuando tenían grandes dificultades y los oprimían otros imperios y cosas de esas. El último recurso para entregar la vida y luchar denodadamente era precisamente porque sé que Dios me va a levantar de entre los muertos. No es sino leer esas historias que están especialmente por allá, libro de los Macabeos, una mujer que en un solo día perdió a los 7 hijos, y los hijos decían: pierdo estos miembros, pero los recuperaré el día en que Dios me devuelva la vida en la resurrección, decían ellos. La esperanza de los judíos siempre ha sido esa, la resurrección. El gran problema para los judíos es que nunca tuvieron un ejemplo de eso. Siempre sabían, porque eso está en las Escrituras, está en el libro de Job también, el Salmo 16 que acabamos de escuchar, y hacía parte de la predicación allá de los rabinos en las sinagogas. Era la fe que tenían también los fariseos. Cuando una vez estaban juzgando a San Pablo por allá, que lo estaban acusando de cosas terribles, vio que la asamblea estaba compuesta por una mayoría de fariseos, y les dijo: hermanos, por creer en la resurrección estoy aquí sentado en este banquillo. Y ellos se levantaron y dijeron: no le encontramos nada a ese hombre, quizás un ángel le habló, cosas de esas, porque los judíos creían firmemente en la resurrección, pero nunca habían tenido un ejemplo. El Nuevo Testamento comienza precisamente con el ejemplo. Los elegidos por Jesús, este rabino, que para los judíos era un maestro más, pero muy especial, para los elegidos era el Señor, el Dios de la vida, la resurrección y la vida, como le dijo a Marta, a María y a Lázaro. Él ha muerto y ha sido levantado de entre los muertos, y ellos son testigos. Esa es la diferencia con el Antiguo Testamento, y por eso se llama Antiguo Testamento. Nunca tuvieron un ejemplo evidente, siempre fue a través de una fe que se profesaba.
ahora es una fe que se experimenta. Por eso uno que cree en Cristo Jesús no simplemente debe creer en Cristo Jesús para que le haga milagritos. Cuidado con eso, porque la fe en los últimos años, especialmente para la Iglesia Católica, eso ya pasaba para los otros cristianos, la fe en un Cristo Jesús que me arregla el día y me da un hermoso día y me da esperanza para seguir en los momentos difíciles, pues sí, eso es parte. ¿Y cómo lo resuelve? Pues con milagros y dándome de comer y dándome de beber y toda la cosa. Sí, eso es una pequeñísima parte, pero el fundamento último está precisamente en que Él está vivo en medio de nosotros. Si algo tenemos en común también con los judíos es que Dios se hizo parte de su historia. El Dios que va con su pueblo está con los judíos en los acontecimientos. Ellos lo veían ahí en los acontecimientos, en la historia del pueblo de Israel. Pues nosotros decimos, Dios va con nosotros, aquí con nosotros. Los que conocen los templos católicos especialmente, saben que hay un sitio, una cajita metálica donde están las hostias consagradas. Ahí está presente Jesucristo y va con nosotros. No simplemente es parte de la historia, es parte de nuestra vida, de nuestra experiencia de fe, de nuestro ser, y es lo que celebramos aquí en la Eucaristía. Él está aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios Padre con Él ha creado una vida nueva, la que Él tiene, y es la que nosotros esperamos, de la cual nosotros gozamos de esta fe y creemos firmemente que esa vida que Jesús ya tiene, y eso se llama resurrección, de eso vamos a participar también. Entonces, queridos hermanos, si alguien dice, y sin tener pruebas de nada, que los muertos no resucitan, y no sabemos por qué lo dicen, porque no lo pueden probar, pues solamente les queda esto, esta vida. Y cuando se les termine, ¿qué? Entonces, si Cristo no resucitó, como dice San Pablo, pues somos las personas más tontas, más o menos es el sentido. Embusteras, dice también, porque predicamos una resurrección, pero nunca la vamos a tener. Predicamos que Jesús resucitó entre los muertos, pero como no resucitó, entonces somos los mentirosos más grandes y los seres de este mundo más tristes, los más dignos de compasión, por tontos, por creer cosas que no van a pasar, pero las predican así a los cuatro vientos. Entonces, ¿qué pesar con una persona de esas que solamente pone su esperanza en otra vida, padece muchas cosas en esta, pero como no va a haber otra vida y esta vida es llena de tormentos, entonces, ¿qué vida tan tonta? Es lo que está diciendo hoy San Pablo precisamente. El que no crea en la resurrección y diga que Jesucristo no resucitó, pues bueno, solamente le queda el consuelo de esta vida y buscará la mayor cantidad de placeres posibles. Pero los que decimos que creemos pero en la resurrección, pero no existe, asumimos una cantidad de riesgos, tormentos, destierros y una cantidad de sufrimientos esperando la otra vida, y resulta que no existe. Pues no disfrutamos ni de esta y mucho menos de la otra. Es lo que nos dice también San Pablo. Qué personalidad tan tonta. ¿Para qué vino a este mundo? Qué absurdo más grande. Si es que Cristo no resucitó, porque los muertos no resucitan. Pero nosotros sabemos, lo experimentamos desde lo profundo de nuestro ser, y es lo que predicamos. Llevamos 2000 años aproximadamente predicando eso precisamente. ¿Qué es lo que le da fuerza a la iglesia y a los creyentes cada vez que vienen persecuciones o dificultades, más o menos como las que tenemos ahora, una pandemia, por ejemplo, que está arruinando a muchos? Pues si no nos apegamos a la resurrección de Cristo, pues créanme que esto es insoportable, y buscaríamos entonces placeres superficiales y con eso nos contentaríamos, pero eso deja un enorme vacío existencial en la mente, en el corazón, en el espíritu. Por eso, hermanos, nosotros creemos,
sabemos y experimentamos que Cristo está vivo, está presente y hace parte esencial de esta nueva vida que ya creó, que ya está funcionando y que está en germen en la iglesia y en los creyentes. Y que en cada uno del que asume esta verdad con ahínco, con fuerza, tiene un estilo de vida diferente. Los llamamos los santos. Estos santos que nos dan ejemplo a los que todavía vamos en camino de santidad, buscando esa santidad, que Dios nos ayude y nos haga santos pronto, para tener una vida diferente a los demás. No buscamos hacerle daño a nadie, no buscamos engañar a nadie, ni robar a nadie, y mucho menos matar a nadie. Nosotros no buscamos eso, vamos buscando la patria a la cual ya pertenecemos, esa patria de la vida abundante, la vida que no acaba, porque es precisamente Jesucristo que ha creado esa patria. O mejor dicho, el Padre Todopoderoso creó una patria nueva, empezando por su Hijo, con esa vida nueva, no con esta vida ya antigua que va a desaparecer para siempre en algún momento. Y participaremos entonces ya desde ahora, desde un germen pequeñito, por ejemplo ahora este sacramento que estamos celebrando, y ya lo participaremos en plenitud. Esa es nuestra fe, es nuestra esperanza, y por eso pretendemos y decimos que vivimos de manera diferente. Que Dios nos dé la fuerza para lograrlo. Si no fuera eso, entonces yo sería uno de los primeros tontos y mentirosos diciendo cosas que no existen. ¿Por qué en el Evangelio hoy, por ejemplo, a Jesús lo acompañaban, dice aquí, los elegidos, los apóstoles o los discípulos, y unas mujeres que menciona a propósito? ¿Por qué ellos arriesgan todo para seguir a alguien que trae esta doctrina? Si no es porque eso existe, porque eso es una realidad. Y por eso, queridos hermanos, desde aquí, desde todas partes donde se prediquen estas cosas, les invitamos a afinar el corazón, los oídos del alma, para escuchar estas cosas, que son esas verdades primordiales que emanan de Dios, pero que el pecado nos encierra y nos opaca y nos oscurece y nos deja en una ignorancia, y por eso hasta uno procede mal en esta vida, se equivoca demasiado y piensa que lo que dicen por ahí algunos iluminados es la verdad. Cuidado con esos cuentos raros, brujerías y otras cosas que no llevan a ningún lado. Me decía un muchacho por ahí, no puedo decir nada sino apenas lo general: padre, mi mamá se volvió loca, por allá se metió a una secta donde lee no sé qué libros y eso le trastornó la mente y la vida, y ahora no sabemos qué hacer con esta pobre mujer allá toda descuadernada, porque tiene unas mentalidades todas extrañas, absolutamente extrañas. Ella no era así hasta que oyó esas cosas. Es que hay cuentos, doctrinas o cosas que digan que descuadran la mente. La mente, el cerebro y todas estas cosas fueron hechas para ciertas verdades que lo hacen a uno elevarse a lo más alto. Una de esas verdades es la resurrección. Eso llena de esperanza. Otros cuentos arruinan la vida, arruinan la mente y la manera de ver el mundo. Cuidado, hermanos, no vaya a terminar alguno demente con algunas cosas. Y dejemos ahí, tengo más ejemplos, pero no nos alcanza el tiempo. Pidámosle al Señor que todo lo que hagamos sea porque esperamos los cielos nuevos, la tierra nueva, donde Él, que es la resurrección y la vida, nos va a guiar para siempre. Bendito sea su santo nombre. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre, aproveche a todos para su salvación, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Con ellos también nosotros, llenos de alegría y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti su Creador dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, del orden episcopal, de los presbíteros, de los diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, y oramos especialmente por Guillermo Núñez Vergara, al cumplir 6 días de fallecido, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado,
Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. La acción de este sacramento, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento quien mueva nuestra vida. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.